Feliz sábado a todos, hermanos, de nuevo. Qué gusto poder estar con ustedes para poder estudiar la palabra de Dios. Y vamos a seguir donde nos quedamos la vez pasada, donde estábamos estudiando lo que dice la Biblia con respecto a la inteligencia artificial y las cosas que estamos viendo ya. La vez pasada hablábamos acerca de lo que es la inteligencia artificial, hablábamos de cosas básicas con respecto a ella para tener entendimiento de lo que es, de lo que se trata, de cómo funciona. Porque es importante entender lo que es y cómo funciona y no simplemente usarla a ciegas, sino simplemente confiar en todas las cosas que salen de la inteligencia artificial. Hablábamos también de lo que dice la palabra de Dios, porque al final de cuentas esto va a cosas va a llevar a cosas muy dañinas también. Como sabemos, toda arma, toda herramienta puede utilizarse para bien o para mal, como hemos ya visto en los últimos años con el Internet. Y verdaderamente el Internet ha sido fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin tener toda esta inteligencia, sin tener toda esta información en un solo lugar en la Internet, en diferentes sitios, controlada por diferentes personas, grupos, y cómo todo se va conglomerando, se hacen ciertos grupos donde la mayoría de la gente va y empieza a buscar en ciertos sitios, en ciertos lugares, y se empieza a consolidar todo, porque muchas veces desde un punto de vista monetario, se consolidan muchas cosas. Empresas, por ejemplo, como Google, que consolidan muchas cosas y tienen mucha información. Entonces ya todo el mundo usa Google, por ejemplo, como máquina de búsqueda. Hay otras alternativas que están surgiendo también porque la gente se está dando cuenta que las alternativas tradicionales muchas veces vienen con lo que esas fuentes quieren que nosotros creamos, ¿verdad? O quieren que usemos. Cada quien, obviamente, cada compañía tiene su propio método de búsqueda, tiene sus propios algoritmos y sus propias programaciones, dependiendo de lo que quieran que nosotros veamos y entendamos. Y el problema muchas veces con la inteligencia artificial es precisamente ese, el confiar a ciegas en ese tipo de cosas. No estoy diciendo que no pueda llegar a ser útil en ciertos casos para ciertas cosas, pero sin verificación no es útil. Incluso se está determinando, se están dando muchos lineamientos en las compañías de cómo quieren que se utilice, porque saben que es lo que viene en el futuro, y que las compañías que no la adopten o no la adopten tempranamente quizás se vayan a quedar atrás. Y siempre es el miedo de los grandes corporativos de quedarse atrás tecnológicamente y que la competencia siga adelante. Pero se están poniendo empezando a sacar lineamientos de cómo se debe usar. Y la gran mayoría de las compañías están diciendo, es que puedes usar la inteligencia artificial, pero tienes que checar todo. Y tienes que verificar las bases. O sea, al final de cuentas es una herramienta, pero tienes que verificar que la información que te estén dando es fidedigna y que no se le haya pasado nada a esta inteligencia artificial, a este robot, por así decirlo. Y esto es muy importante. Porque cuando estamos viendo lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta inteligencia artificial y sobre todo a futuro y en lo que se está desarrollando y a lo que va a llegar, es algo muy peligroso, muy peligroso. Ya hablábamos acerca de lo que dice Dios, que nosotros fuimos hechos a su imagen, a imagen de Dios, y era Dios el Padre y Jesucristo. Por eso este mensaje está titulado A Nuestra Imagen, parte 2, y es por esto, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios el Padre y de Jesucristo, que son dos seres, a pesar de que ambos son Dios, como dice en Juan 1:1. Pero ellos nos hicieron a su imagen, a su semejanza. Y hablábamos la vez pasada que ahora lo que el hombre está creando, está tratando de crear robots, está tratando de crear inteligencia artificial a nuestra imagen, a imagen del hombre. Y ese es el problema con esto, no solamente la creación de estas herramientas en sí, sino también la confianza en estas herramientas y todo lo que nos va desconectando de Dios. Y ese viene siendo el problema, porque cuando nosotros tenemos algo que es creado por el hombre y nos olvidamos de nuestro creador y empezamos
a tener conversaciones, porque hay muchas ya, desafortunadamente ya hay muchas personas que están teniendo conversaciones con estas máquinas de inteligencia artificial, o por entretenimiento, o por compañía, o por aprender algo. Y todo esto es extremadamente peligroso. Porque la única verdad en esta vida, el único libro lleno de verdad absoluta en esta vida es la Biblia. Es el único libro en el que verdaderamente podemos confiar. Es la única fuente. Dios, es Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, son los únicos que son verdaderos totalmente. Todo lo demás es del hombre, y todo lo que es del hombre, todo viene de este árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese árbol del que comieron Adán y Eva. Vamos a Jeremías 10, porque vamos a leer algunas otras escrituras acerca del peligro de confiar en nuestros propios métodos, en nuestras propias creaciones, en nuestros propios artefactos y nuestros propios argumentos. Porque ese es el gran problema de la inteligencia artificial. Incluso los científicos lo dicen. Los científicos y todos los que han estudiado la inteligencia artificial y los que se dedican a eso saben que el problema número uno con la inteligencia artificial es problema ético. Es la ética de cómo se va a usar, cuáles son las barreras, cuáles son los límites, porque el hombre no conoce límites. Y por un lado es bueno para hacer cosas buenas y para el bien. Sabemos que ese bien, y es importante que lo distingamos, ese bien no es el bien de Dios. No es el bien de Dios, de su palabra, de su propósito. Es el bien humano. Que sigue siendo bien, pero es el conocimiento del bien y el mal, de ese árbol. No es el bien de Dios, que estaba en el árbol de la vida. El bien de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, el plan de Dios, no es de este árbol del conocimiento del bien y el mal. Este es el conocimiento humano del bien y el mal. Y el hombre puede hacer muchas cosas buenas. Ha habido muchísimas cosas buenas que se han hecho a través de la historia humana, pero también ha habido muchísimas cosas malas. Y ese es el problema. Sobre todo cuando la gente empieza a confiar en esta inteligencia artificial. Y como ya mencionábamos la vez pasada, también ya no solamente están haciendo inteligencia artificial en las computadoras y en los sistemas, sino inteligencia artificial física se le llama, que son los robots. En realidad no le quieren llamar robots, hablan de inteligencia artificial física, pero son robots. ¿Por qué? Porque son cosas físicas, que se ponga la inteligencia artificial en una máquina adaptada, ¿verdad? Según la forma de un hombre, según la forma de un animal, según la forma de otra máquina, para hacer ciertas labores. Pero el problema es todo lo que ya la gente está confiando en estas máquinas y todo lo que la gente está haciendo con estas máquinas en términos de pensar, en términos de aprender, en términos de indoctrinar. Todo esto ya es lo que está sucediendo. Pero vemos aquí en Jeremías 10, vemos el versículo 10, lo que dice la palabra de Dios con respecto a la obra de las manos de los hombres. Porque ya leíamos en Isaías 44 cómo Dios dice: el hombre puede hacer una creación, pero al final de cuentas necesita de todo lo que yo le doy. Necesita del aire, necesita del agua, necesita de los alimentos, y eso solamente lo puede proporcionar Dios. Ningún robot puede hacer que crezca la comida en la tierra como Dios la creó. Hablábamos también de que ya están clonando carne, ya están clonando muchas cosas y están procesando, creando alimentos sintéticos y con ingeniería biológica. De hecho, en muchos de los alimentos, si usted los ve en el supermercado, incluso algunos ya dicen contiene productos, por lo menos en Estados Unidos se supone que se tiene que poner en los ingredientes, se tiene que poner que contiene productos de ingeniería biogenética o genéticamente modificados. Entonces, ya estamos confiando, estamos tratando de sustituir lo que Dios hizo por las cosas que los hombres hacen para el supuesto bien de la humanidad. Pero ¿qué dice en Jeremías 10:10? Dice: pero el Señor es el verdadero Dios. Él es Dios vivo, el Dios vivo y el Rey eterno. En su ira la tierra temblará y las naciones no serán capaces de soportar su furia. Porque esto viene el día de la venganza de Dios. Lo sabemos, pero no es algo que deba darnos a nosotros temor, sino saberlo para acercarnos más a Dios. Porque lo que dice aquí,
Dice, así les dirás, los dioses quienes no han hecho los cielos y la tierra perecerán de la tierra y de debajo de estos cielos. ¿Cuáles son estos dioses? Son las creaciones del hombre. Porque aquí está comparando a estos dioses falsos con el Dios verdadero. Dice el versículo 12, Él ha hecho la tierra por su poder. Él ha establecido el mundo por su sabiduría y ha extendido los cielos por su juicio. Cuando Él pronuncia su voz, hay un ruido de una multitud de aguas en los cielos. Él hace ascender los vapores desde los confines de la tierra. Ningún hombre puede hacer esto. Él hace relámpagos con la lluvia y saca al viento de sus tesoros. Incluso ya hay personas que están tratando de hacer esto. Hay mucha modificación de la tierra, tratando de modificar, ya está documentado, ¿verdad? Tratando de modificar el clima a través de sedimentación con ciertos metales en el cielo, y eso está sucediendo. De hecho, hay universidades como la Universidad de Oxford, que es geoingeniería, ofrecen ese título de geoingenieros, ¿verdad? Y esa carrera de geoingeniería, de tratar de diseñar todo esto. Y aquí dice Dios, dice, no, yo soy el que lo hace. Los hombres tratan de imitar esos fenómenos por métodos humanos, por métodos químicos y científicos, pero solamente Dios tiene este poder de hacer los relámpagos con la lluvia y de sacar el viento de sus tesoros. El hombre ha ideado cosas que terminan siendo dañinas para la humanidad. Y dice aquí en el versículo 14, y la palabra de Dios es la verdad, dice, todo hombre es estúpido por carencia de conocimiento. Y no estamos hablando solamente de conocimiento de las observaciones físicas. A eso hemos llegado a grandes niveles de observar todo esto. De conocimiento del Dios verdadero, de conocimiento de quién lo da, de conocimiento de su palabra, de su verdad, de su propósito, de su plan. Ese es el conocimiento del que estamos carentes, porque cada vez tenemos menos valores en nuestros sistemas educativos. Cada vez tenemos menos verdad, tenemos menos temor de Dios, tenemos menos compasión, menos amor, menos entendimiento de Dios. Porque Dios lo diseñó de esta manera, que Él controla toda la tierra para dar su bendición a aquellos que lo aman y que lo obedecen y que se esfuerzan por agradarle, que tienen temor de Dios. Pues ese es el conocimiento que estamos careciendo como sociedad. Estamos carentes del conocimiento de nuestro Creador, y eso es lo más importante, porque fuimos hechos a su imagen. Por eso ellos nos hicieron, dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, pero en lugar de nosotros dedicarnos a conectar con Dios, a entender nuestro propósito, a desarrollar nuestro carácter, a poder conocer a Dios, a poder acercarnos a Dios, a tener una relación con Dios, estamos yéndonos a crear dioses para adorarlos, y también esclavos para que nos obedezcan. Ese es el propósito de hacer estos robots. El propósito de hacer esos robots, no tener que trabajar, tener una utopía. Cuando Dios puso al hombre en la tierra, como ya vi la vez pasada, para que la labrara, para que la cuidara. Pero en vez de cuidarla, estamos tratando de hacernos nosotros mismos dioses, con geoingeniería, con robots, con todo esto. Y por eso dice aquí, todo hombre es estúpido. Y donde dice todo. Los científicos más renombrados, ¿verdad? Los de más renombre, los de más prestigio, los demás premios, todo hombre es estúpido por carencia de conocimiento. Dice, todo refinador es avergonzado por la imagen grabada. Y lo que estamos viendo en el 2025 son imágenes grabadas. Son imágenes que se asemejan a los seres humanos, en estos robots humanoides. Y los que los están haciendo es como el refinador de antaño. No hay diferencia. Es una máquina más compleja, es una imagen más refinada, quizás una máquina más supuestamente inteligente, pero no es inteligencia, es falta de conocimiento. Y nos va a decir por qué. Dice, porque su imagen fundida es una mentira, y eso es la verdad, es una mentira. Es un artefacto más complejo, pero no deja de ser un artefacto. No deja de convertirse en un ídolo, como era aquí. Nosotros a veces pensamos que en la Biblia está hablando solamente de cosas que ya pasaron. Mucha gente dice que es anticuada, que no es relevante, pero es absolutamente relevante porque está hablando de lo que está sucediendo el día de hoy.
Se están fundiendo los metales, se están fundiendo el silicón, se está fundiendo todos estos materiales. Exactamente lo mismo que sucede aquí, porque su imagen fundida es una mentira. Y lo que sigue es la clave, dice, y no hay aliento en ellas. Y no hay aliento en ninguna máquina. No hay aliento en ningún humanoide. No hay aliento en ningún robot. No hay aliento en ningún tipo de inteligencia artificial. No hay. Y no habrá. Porque el aliento es la vida. Eso fue lo que hizo Dios, hizo a Adán del polvo de la tierra y respiró en sus fosas nasales el aliento de vida. Y ese mismo aliento que Dios respiró en Adán es el mismo aliento que todos los seres humanos después tenemos. De ahí viene. Por eso tenemos este espíritu en nosotros, porque espíritu y aliento es prácticamente la misma palabra, este aire, este aliento. No hay aliento en ellas. En estas imágenes fundidas son una mentira. Todo refinador es avergonzado. ¿Por qué? Porque es una mentira. Estamos yéndonos tras un engaño. No estoy diciendo que las herramientas no puedan ser útiles en ciertas cosas, pero en lo que se refiere al conocimiento de Dios, y hay un peligro muy grande de engancharnos con estas cosas como si vivieran, como si fueran pensantes de verdad. No son pensantes, han sido programadas y han sido programadas para idear más cosas. Han sido programadas para acumular un gran número de conocimientos y sintetizarlo y resumirlo y darnos algunas cosas, pero nadie nos asegura que está correcto eso, porque el cúmulo de conocimiento que tienen estas máquinas es solamente de lo que está en el Internet, y sabemos que en el Internet hay muchas verdades y muchas mentiras. Hay mucho engaño mezclado con verdad. Hay mucha ciencia mezclada con engaño. Y eso es lo que está sucediendo y no hay aliento en ellas. Aquí lo que Dios está declarando es que ninguna máquina jamás se podrá comparar con un ser humano creado a la imagen de Dios. Jamás. Y no debemos nosotros de ser engañados en pensar, pero bueno, está bien usar esto, hacer esto, porque no hay límite. No hay límite donde vamos a parar y nos desconectamos no solamente de nuestros hermanos, nuestro prójimo, de los seres humanos, sino nos desconectamos de Dios. Y mucha gente, la gente que no conoce a Dios, que no teme a Dios, está conectada con estas máquinas, está conectada, este es su mundo, este es su mundo. Y estamos llegando a cosas que jamás se habían visto en términos de la robótica. Jamás se habían visto. Al grado de tratar de reemplazar, como ya decíamos en el episodio anterior, o el mensaje anterior, hablando de esto, hablando de estos robots y cómo están tratando de reemplazar a los humanos, incluso en relaciones interpersonales, en todos los sentidos. Eso es una aberración, una abominación delante de Dios. Porque Dios no nos creó para crear robots. Si Él hubiera querido robots, los hubiera creado Él. Y los hubiera programado. Pero Él creó hombres y mujeres con libre albedrío. Que decidiéramos buscarlo a Él. Que decidiéramos ver toda la creación y voltear hacia Él. Y a glorificarlo y agradarlo. Y darle gracias por todas las cosas que Él nos ha dado. Pero dice en el versículo 15, ellas son vanidad. Esto es lo que Dios piensa de esto, de todas nuestras invenciones como humanidad. Ellas son vanidad, la obra de engaño. Están haciendo hombres y mujeres a su imagen, robots a su imagen. Son vanidad, la obra de engaño, porque el hombre mismo es vanidad. Si nosotros mismos somos vanidad, ¿cuánto más un robot que nosotros hayamos creado? Una inteligencia artificial. Dice, la obra de engaño en el tiempo de su juicio perecerán. Y eso es lo que va a suceder. Vamos ahora a Jeremías 51, donde dice algo muy similar. Jeremías 51, y este capítulo todavía no está traducido en la versión fiel. Lo voy a leer de la Reina Valera. Jeremías 51, vamos a comenzar desde el versículo 15. Pero es algo, aquí hay muchas cosas que dice la palabra de Dios, pero muchas veces quizás no lo hemos visto desde esta perspectiva, porque la inteligencia artificial siguen siendo fundiciones, siguen siendo obras de las manos de los hombres, siguen siendo nuestro engaño, nuestra necedad. Versículo 15, Isaías 51, dice, Él es el que hizo la tierra con su poder.
hablando de Dios. Y dice algo muy similar a lo que acabamos de leer, porque lo afirma varias veces, que es que quiere que le quede bien claro a su pueblo Israel, pero esto es a todo el mundo, porque ahora el evangelio está siendo predicado a todas las naciones de la tierra. Y dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Casi lo mismo que leímos en Jeremías 10. Dice, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Y ese es otro problema. No solamente que somos estúpidos por falta de conocimiento. Dice, se ha infatuado. Se enamora de las cosas físicas. Pero nunca antes hemos llegado al grado de las cosas físicas que estamos llegando el día de hoy. A inteligencia artificial, alguna mente que pueda pensar, a un robot humanoide que se asemeje tanto a los humanos. Nunca hemos llegado a esto, pero eso es exactamente lo que está sucediendo. Se ha infatuado. Las compañías más caras del día de hoy, las de más valor el día de hoy, son las que están involucradas en la inteligencia artificial. De mucho, mucho, mucho valor. ¿Por qué? Porque ven que para allá va el futuro. Porque el hombre quiere crear esta utopía donde ya no tenga que trabajar, donde todo sea automatizado, donde el robot coseche los frutos de la tierra, el robot haga todas las tareas mecánicas, ¿verdad? Todas las tareas laboriosas, arduas. Eso es lo que quiere el hombre, ya no tener que trabajar, simplemente sentarse, cuando Dios nos creó precisamente para eso. El cuerpo humano se atrofia sin moverse, sin trabajar. Pero dice aquí, se ha infatuado y no tiene ciencia. Porque la verdadera ciencia es conocer al Señor. Es conocer cómo Él hizo todas las cosas. Y glorificarlo y agradecerle. Dice, se avergüenza todo artífice de su escultura. Porque mentira es su ídolo. Y aquí lo vuelve a decir. No tiene espíritu. No tiene espíritu. ¿Por qué? Porque no hay aire, porque no hay un verdadero pensamiento, simplemente ha sido una programación, una invención de hombres y no solamente, y por eso es tan peligrosa la inteligencia artificial, porque no solamente está programada para pensar algo con la información que existe en el Internet, está programada para generar más pensamientos. Y esos pensamientos ya no están programados, ya son ideados por la máquina. Estamos hablando que uno puede hacer por ejemplo, una multiplicación compleja, ¿verdad? Una multiplicación simple se programa, ¿verdad? 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Pero ahora ya exponencialmente ya no estamos hablando de eso. Ahora estamos diciéndole, mira, cuando encuentres dos factores, multiplícalos. Y de lo que te salga, multiplícalo por otro factor que te inventes. O por otra cosa que encuentres en el Internet. Entonces, estamos hablando de algo exponencial. Y por eso mucha gente ha advertido acerca de los peligros de la inteligencia artificial, porque no tiene límite, porque va a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue. Pero precisamente por eso los primeros intentos de la inteligencia artificial, y todavía estamos en esa etapa de los primeros intentos de la inteligencia artificial, alucinan muchísimas cosas. Y yo mismo lo he experimentado, yo lo he visto cómo hace una pregunta y la respuesta que le da la máquina es una respuesta totalmente sin sentido, que parece verdadera. Si uno lee, parece tener sentido, pero alguien que no sabe cuál es la verdadera respuesta, cuál es la realidad, podría pensar que esto está bien porque suena muy lógico. Y lo tomó de ciertas fuentes y lo puso en cierta manera que parece tener sentido. Pero en realidad esa respuesta es totalmente falsa. Totalmente falsa. Y dice en el versículo 18, vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. Es lo que, este es el problema con la inteligencia artificial. Vamos ahora a Oseas capítulo 13. Oseas 13. Y versículo 2. Perdón, esta escritura está mal. No hay Oseas 13. Oseas llega hasta el capítulo 8. Y no usé inteligencia artificial para preparar este mensaje. Pero vamos a ver en Oseas. Es Oseas. No, sí.
No, sí hay, o sea, perdón, es Oseas, sí, es Oseas 13.2, Oseas 13.2. Aquí lo que me está dando problema es la máquina, donde están las escrituras en la versión Reina Valera, no en la versión fiel. Oseas 13, porque no está todavía traducido en la versión fiel. Oseas 13, versículo 2. Este es un ejemplo de por qué no hay que confiar en las máquinas, porque luego uno empieza a creer que no hay Oseas 13, pero sí lo hay. Oseas 13, versículo 2, donde dice, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Entonces, dice aquí, añadieron a su pecado y de su plata se han hecho estas imágenes de fundición. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Nos estamos haciendo imágenes de fundición, obra de artífices. Y este es el problema. El problema es el confiar en estas tecnologías ciegamente. Cualquier confianza en cualquier inteligencia artificial es un gran peligro de caer en un engaño. Vamos ahora a Habacuc, el libro de Habacuc, también en los profetas menores. Habacuc. Capítulo 2 y versículo 18. Habacuc 2:18. Vamos a ver qué más dice Dios acerca de esto. Porque todas estas cosas las hemos leído quizás. No, es que se hacían ídolos paganos, pero ya no hacemos eso. Los ídolos siguen siendo. Los ídolos nunca se han ido de nuestra sociedad. Nunca. Han tomado diferentes formas, pero siempre han estado aquí. Habacuc 2, versículo 18. Voy a leer de nuevo de la Reina Valera. Dice, dice Habacuc 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Y ese es el problema. ¿Qué confianza estamos poniendo en este tipo de herramientas? Si lo primero que se debe de hacer, incluso las empresas lo dicen, es verificar todas las fuentes de información. Y esto nos está llevando, desgraciadamente, a un problema mucho mayor. Que ya la inteligencia, y como ya hablábamos, la inteligencia artificial generativa o general, ¿verdad? La que genera cosas, sigue aumentando el cúmulo de información en la internet. Ya va a empezar a aumentar a las fuentes, al grado tal que ya no se sepa qué es verdad y qué es mentira, qué vino de un autor real y qué vino de la inteligencia artificial. Y este es un problema muy, muy grave, porque podemos ser desviados, podemos ser engañados por información que, para empezar, ni siquiera fue cierta. Y muchas cosas que una mente física, una mente humana, puede llegar a discernir, una inteligencia artificial, por lo menos en el principio, porque va a llegar a ser mucho más avanzada. Estamos apenas en el comienzo. No puede discernir. Y no estoy diciendo que en el futuro lo pueda discernir, simplemente que en el futuro pueda llegar a hacer cosas más nefarias. De hecho, como ya mencionábamos el mensaje anterior, ya hablábamos de cómo la inteligencia artificial fue entrenada con ciertas cosas, ciertos algoritmos, y fue dejada así, y empezó a encontrar cómo hacer chantaje en contra de su programador. Y sabe cómo monitorear ciertas cosas, y a lo que se le dé acceso lo puede tomar, puede acceder a ello. Y puede crear más mentiras. Pero aquí dice, ¿de qué sirve la escultura al que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. Ahora tenemos estatuas de fundición que literalmente enseñan mentiras. Dice, para que haciendo imágenes mudas, y son mudas las que nada más escriben, ¿no? Pero ya están empezando a integrarles habla también.
confíe el hacedor en su obra. De hecho, ya hay tecnología donde empiezan a hacer ya todo con un buen propósito, ¿verdad? Por ejemplo, hacer un avatar y luego no, puedes hacer un avatar tuyo para que puedas hacer un comercial de tu empresa. Y puedes hacer un comercial y toma tu voz y te imita como si fueras tú verdaderamente, pero te cambia, tú dices algo así en forma como te salga y después la inteligencia artificial te lo va a poner todo bien bonito y te va a poner como si tú fueras una persona muy elocuente con un mensaje maravilloso para tu campaña publicitaria. Eso ya está aquí. Entonces, al final de cuentas, no eres tú, es una imagen, una copia tuya, ¿verdad? No son tus palabras, no son tus pensamientos, se están usando para tratar de hacer cosas mejores, pero en realidad es engaño. Eso es lo que está sucediendo. Enseña mentira y el que hace imágenes mudas confía el hacedor en su obra y yo digo, ya no son ni mudas, ya están empezando a hablar y están empezando a copiar y ahora los estafadores ya incluso están llamando por teléfono para tratar de grabar la voz de alguien y empezar a extorsionar a otras personas con la voz de la persona. Que suene exactamente como la persona porque ya se puede copiar la voz. A ese grado hemos llegado con la inteligencia artificial. Se están empezando a hacer extorsiones de ese tipo. Y es algo muy, muy extremadamente peligroso. Como ya mencionaba, se puede usar para bien y se puede usar para este tipo de cosas tan aterradoras y malvadas. Pero ¿qué dice en el versículo 19? Hay del que dice al palo, despiértate. Y a la piedra muda, levántate. Es exactamente lo que estamos haciendo el día de hoy con la inteligencia artificial. De silicón, de titanio, de aluminio. El que le dice al aluminio, despiértate, la piedra muda, levántate. Mira, te voy a dar todas las palabras que quieras. Te voy a dar toda la voz que quieras. Te voy a dar todo lo que quieras. Esta es mi creación, mi robot. Dice, ¿podrá él enseñar? Lo más que puede aspirar es enseñar conocimiento humano, que está mezclado con mentira y con engaño, con falsedad. Dice, aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. No hay aliento. Pero vamos a ver algo bien interesante un poquito más adelante acerca del tiempo del fin, porque para allá vamos. Para allá vamos. Y dice, no hay espíritu, no hay aliento dentro de él. Y no hay espíritu, no hay un espíritu humano. Y no hay el espíritu de Dios en estos robots. No hay espíritu dentro de él. Pero dice en el versículo 20, a pesar de que todas las cosas con las que son programadas han sido influenciadas por el espíritu humano. Y incluso por el espíritu de Satanás. Por el espíritu del enemigo. Dice, mas el Eterno está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos a él, que lo busquemos a él como la fuente de sabiduría, de conocimiento, que entendamos todas las astucias, las mañas, las artimañas del enemigo y que no nos dejemos engañar por estas cosas, por este tipo de tecnología, por estas maldades, por estos pecados. Vamos ahora a Romanos 1, porque aquí es muy importante que estudiemos este pasaje, porque Dios ya lo había determinado, ya había sido escrito, aquí ya lo había inspirado por el apóstol Pablo, ya estaba sucediendo, ya había sucedido hace muchísimos años, sucedió en este entonces y está sucediendo otra vez, porque la historia de los seres humanos se repite. La naturaleza de los seres humanos no cambia. Esa es la realidad. Vamos a Romanos 1, versículo 18. Y vamos a verlo desde esta perspectiva cuando estamos estudiando la inteligencia artificial, porque estamos llegando a niveles que jamás nos imaginamos, pero debemos de ser muy cuidadosos. Y como ya mencionaba la vez pasada, jamás buscar la inteligencia artificial para las cosas de Dios, para aprender de la verdad de Dios, de su palabra. Porque eso no tiene ninguna inspiración divina. Pero sí puede tener inspiración satánica. Sí puede tener inspiración de eso. Y lo vamos a ver, lo vamos a comprobar más adelante. Versículo 18, Romanos 1. Dice, ciertamente la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado. Los científicos son los que más deberían de conocer a Dios y de saber de Dios, porque ellos están estudiando, observando el método científico de observación y experimentación, todos los milagros y las maravillas de Dios.
Pero en lugar de agradecerlo, de reconocerlo, de agradecerle y de admirarlo y de proclamar su bondad, no lo hacen. Hacen lo opuesto. Los profesores de biología, incluso yo tuve una profesora de biología que hablaba de lo maravilloso que es la creación de Dios y el diseño perfecto, pero no le daba la gloria a Dios. Creía en la evolución, creía en esta teoría de la creación espontánea, ¿verdad? Pero dice, porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas, su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa. Me acuerdo de esta profesora, decía en la universidad, decía, es que si fuera 1 milímetro más, esto no funcionaría biológicamente en este ser vivo. Y nos hablaba de las maravillas exactas y precisas de Dios, pero en vez de darle la gloria a Dios, hablaba de cómo la creación evoluciona y cómo sigue y cómo es tan inteligente por sí misma, cosa que no es cierto. Y aquí nos dice, eso es exactamente lo que sucedió en el versículo 21, porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron a Dios ni fueron agradecidos, sino se hicieron vanos en sus propios razonamientos, pensando en el Big Bang y pensando que la vida fue espontáneamente creada y que hubo una amiba y que... No, eso es lo que hicieron. En sus propios razonamientos y sus tontos corazones fueron oscurecidos para no conocer a Dios y no conocer su palabra. Dice, mientras profesaban a sí mismos ser los sabios, se hicieron tontos. Y eso mismo está sucediendo con todos los que están trabajando en la inteligencia artificial, están haciendo robots, están haciendo humanoides, están profesando ser sabios. Mira, yo puedo hacer algo que nadie más puede hacer. Yo puedo hacer hablar a este robot, yo puedo hacer pensar a esta máquina. Pero dice, profesaban a sí mismos ser los sabios, se hicieron tontos. ¿Por qué? Porque al crear esta imagen de lo que ya leímos, de esta creación, de esta obra de fundición, haciendo cosas a nuestra imagen y no la imagen de Dios, sino a nuestra imagen, es una copia barata de lo que Dios hizo. Dice, se hicieron tontos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Cuál es la gloria del Dios incorruptible? Nuestros mismos cuerpos. La gloria del Dios incorruptible. Dios nos hizo a su imagen. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dijeron Dios el Padre y el Verbo. O la palabra. Dijeron ellos, hagamos el hombre a nuestra imagen. La gloria del Dios incorruptible está en nosotros. Dice, la cambiaron en la semejanza de una imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria de Dios. El intelecto de Dios es la gloria de Dios, el espíritu del hombre. Y el Espíritu Santo de Dios que Dios nos da, dice, en la semejanza de un hombre corruptible. Es exactamente lo que están haciendo. Los humanoides, los robots, son imágenes de hombre corruptible. Exactamente lo que está sucediendo. Y dice, y de aves, y de criaturas de 4 patas, y cosas rastreras. Eso es exactamente lo que están haciendo. Están haciendo, bueno, vamos a hacer un robot, vamos a hacer uno que se parezca a un hombre. Ahora vamos a hacer uno que vuele. Vamos a hacer uno que vuele como un ave, ¿verdad? Los drones, y ahora vamos a hacer uno que vuele, vamos a hacer otro que sea como un perro, ¿verdad? Como un perro guardián. Ya hay robots, ya hay ciertos departamentos de policía en los Estados Unidos que tienen robots, que están entrenando robots para ser robots policías. De eso es de lo que está hablando, dice criaturas de 4 patas, está aquí. Esto no es una imaginación, no es una invención del futuro, no, es ahora. Dice cosas rastreras. Eso es lo que está sucediendo. Los robots ya están aquí y están desarrollando muchos más robots. El problema ahorita es que al mismo tiempo que se están desarrollando estos robots, ¿qué se va a hacer con la población? A toda la gente que se va a dejar sin trabajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pero ¿qué sucede al cambiar estos científicos la gloria del Dios incorruptible en esta imagen de hombre corruptible, de aves, de criaturas de 4 patas y cosas rastreras? Dice, por esta causa Dios también los abandonó a la inmundicia. A través de la lujuria de sus corazones han de deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos. Y esto sucede. Dice, quienes intercambiaron la verdad de Dios, la palabra de Dios, el propósito del diseño maravilloso de que tenemos nosotros tenemos la imagen de Dios y estamos siendo formados a su semejanza, intercambiaron esa verdad de Dios por la mentira.
La mentira es creer que nosotros podemos tener una sociedad utópica, ¿verdad? Una utopía que viva para siempre, alcanzar la inmortalidad por métodos científicos, por el transhumanismo. Esa es la mentira. La mentira es lo que Satanás le dijo a Eva. Le dijo, no morirás. Si comes de este árbol, no morirás. Y el hombre todavía lo cree y los científicos todavía lo creen. Esa es la mentira. Intercambiaron la verdad de Dios y el plan de Dios por la mentira. Dice, y adoraron y sirvieron a la cosa creada más que aquel quien es el creador, quien es bendito en las eras. Amén. Lo cambiaron. Eso es lo que están haciendo los científicos ahora. Están cambiando, están tratando de dirigirnos, en vez de dirigirnos hacia Dios, están dirigiéndonos hacia la mentira. Adorar al hombre, a las creaciones del hombre, a la utopía venidera, a la paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que están haciendo. Y después determina la sentencia. Dice, por esta causa Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Dice, porque incluso sus mujeres cambiaron el uso natural del sexo a eso que es contrario a la naturaleza. Eso ha sucedido y sigue sucediendo. Y en la misma manera también los hombres, habiendo dejado el uso natural del sexo con la mujer, fueron encendidos en sus pasiones lujuriosas el uno al otro. Hombres con hombres cometiendo desvergonzadamente actos obscenos y recibiendo de regreso dentro de sí mismos un castigo apropiado por su horror. Y eso está sucediendo y gran porción de aquellos científicos y de estas personas que están a la vanguardia y que están en estas posiciones de liderazgo y que están creando estos robots y estos científicos, gran cantidad han caído en esto. Gran cantidad de ellos son homosexuales. Y dice, y en la proporción exacta, como ellos no consintieron tener a Dios en su conocimiento, Dios los abandonó a una mente reprobada, a practicar aquellas cosas que son inmorales. Y llega todo esto porque, como ya les explicaba, a esto va la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a crear todo tipo, va a hacer que la maldad sea exponencial. Por eso dice, estando llenos toda injusticia y inmoralidad sexual, porque para eso también hay robots, moralidades sexuales, maldad, para hacer fechorías, porque esa es la verdad, y también por los dos lados, para oprimir más con tecnología, ¿verdad? Y también para prevenirse de las maldades, ¿verdad? Porque los seres humanos siempre estamos ideando, siempre estamos viendo ver cómo salirnos con la nuestra, ¿no? Si por ejemplo hay una tienda donde no haya cajeros ni nada, donde todo sea automatizado, ya te tienen bien controlado y qué sacas y todo, y tu pago automático, porque hay tiendas así, donde sales y ya tu pago es automático con la tarjeta de crédito, saben quién eres, sabes dónde vives, sabes cuál es tu crédito y todo, ¿verdad? Pero hay personas que tratan de salirse con la suya y entran a robar. Bueno, pues entonces van a empezar a poner robots. Y nunca termina, la maldad no termina, porque un pensamiento malvado genera otro. Y el otro genera otro. Y siempre ahora estamos en una batalla no solamente contra los seres humanos y la ingenuidad malvada de los seres humanos, sino la ingenuidad que las máquinas programadas por pensamientos de seres humanos puedan llegar a generar. Eso es lo que estamos hablando. Y en toda clase de maldad. Codicia, no se diga, la codicia, eso va a ser lo más grande. Todos quieren codiciar robots, que yo ya no tenga que hacer esto, yo ya no tengo que hacer lo otro, ya lo hace el robot por mí. Malicia, llenos de envidia, asesinato. ¿Cuántas de estas máquinas se van a usar para asesinar? De hecho, así se está llevando a cabo la guerra con drones. Ya no hay un hombre ahí disparándole a nadie. Pero ¿quién es el que dirige el dron? Asesinatos, contienda, engaño, malas disposiciones, chismosos. Porque tenemos dispositivos que nos escuchan todo el tiempo. En nuestros teléfonos, en muchas cosas. Chismosos. Para ir a avisar a las compañías esto y lo otro, ¿verdad? Y la inteligencia artificial todavía mucho más peligrosa. Porque va a tomar toda cosa que escuche para usarla en contra de nosotros. Eso es lo que está sucediendo. Calumniadores, odiadores de Dios, insolentes, orgullosos, altivos,
Y veamos lo que dice aquí, inventores de cosas y prácticas malas. Y eso de prácticas está añadido. Podríamos leer inventores de cosas malas. Eso es lo que está sucediendo. Estas son invenciones de cosas malas. Sí, podrán hacer algunas cosas buenas porque es el conocimiento del bien y el mal. Por eso va a haber algo de bien. Pero son cosas malas. Dice, desobedientes a los padres, nulos de entendimiento, rompedores del pacto. ¿Por qué? Porque es decir, Dios, no queremos nada que ver contigo, no queremos vida para siempre a través de ti, lo vamos a buscar por nuestros propios métodos científicos. Eso es lo que está diciendo la sociedad. Eso es lo que está diciendo toda la sociedad científica. Rompedores del pacto. No nos interesa el pacto, no nos interesa la salvación, no nos interesa el plan, no nos interesa que hayamos sido creados a tu imagen y semejanza, no nos interesa que tengamos este espíritu, que tengamos capacidad de discernir. No nos interesa nada de eso. Rompedores del pacto, dice, sin afecto natural. ¿Por qué? Porque ahora tiene un afecto artificial. Afecto artificial. Eso es lo que están creando robots amantes. Implacables e inmisericordes. Inmisericordes. No, pues el robot estaba programado para hacer eso. Lo siento mucho, discúlpame, vecino. ¿No? Estaba programado para atacar al que entre en mi propiedad, ¿no? Inmisericordias. Son ejemplos, pero no sabemos a dónde va a llegar toda esta maldad. Y dice el versículo 32, quienes sabiendo el juicio de Dios, que aquellos que cometen tales cosas son dignos de muerte. Los que van en contra de Dios, los que van en contra de su hermano. Dice, no solamente practican estas cosas ellos mismos, sino que también aprueban a aquellos que las cometen. Ah, tú ya creaste, vamos a hacer una alianza. Tú tienes los chips y yo tengo las bases de datos y tú tienes la infraestructura. Vamos a crear todo esto. Hay que aliarnos. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy, hermanos. Inventores de cosas y prácticas malas. Eso es lo que está sucediendo. Y esto ya desde el Antiguo Testamento, vamos al Salmo 106 para ver lo que dice aquí. Salmo 106. Desde entonces, la naturaleza humana no cambia. La maldad a lo mejor toma diferente forma. Pero es la misma naturaleza humana, engañosa, malvada, apartada de Dios. Aquí, esto fue lo que sucedió con Israel en el Salmo 106, el versículo 34. Cómo la desobediencia a Dios, el no querer obedecerlo, no querer hacer su voluntad, nos lleva a esto. Dice, ellos no destruyeron, está hablando del pueblo de Israel, no destruyeron los pueblos como el Señor les había ordenado. Esto es cuando estaban en la tierra prometida, cuando iban a ser introducidos en ella, ¿verdad? Y no destruyeron a los pueblos que Dios les dijo, destruyan a todos. Y aparentemente, y es más, al mundo el día de hoy eso le parece loco, ¿verdad? Le parece sin misericordia. Sin misericordia, pero Dios lo determinó así porque estaban ya al colmo de la maldad de esos pueblos. Y Dios estaba usando a Israel como castigo para esos pueblos, para eliminarlos y para que esa maldad no se siguiera propagando. Pero se siguió propagando porque no obedecieron la instrucción de Dios. Dios, sabiendo que tiene una oportunidad para todos, que hay una resurrección para todos a futuro. Pero que ya hay un punto en donde ya esa maldad ya no se puede resolver ahora. Y Dios les dijo, aniquílenlos a todos, sabiendo Dios que los va a resucitar en la segunda resurrección. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Hay una oportunidad para todos, pero solo una, no son dos. Pero esta oportunidad Dios sabe que va a resucitar a todos los que hayan muerto. Dios sabe que va a haber una segunda resurrección a vida física para un juicio. Y no solamente un juicio, sino un periodo de juicio, una oportunidad de obedecer a Dios, de conocer a Dios. No todo está perdido. Esto parece muy sanguinario en los ojos de las personas, pero es justo, porque Dios lo decretó y ellos no lo obedecieron. Dice, si no se mezclaron entre las naciones y aprendieron sus obras. Y no está hablando de cosas raciales ni de sangre. Está hablando acerca de aprender sus obras. Eso, la maldad se tenía que erradicar y Dios no quiere nada que ver con la maldad. Dice, y si vieron a sus ídolos, los cuales fueron un lazo para ellos. Sí, ellos sacrificaron sus hijos e hijas a demonios y derramaron sangre inocente. Incluso la sangre de sus hijos y de sus hijas
a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Por qué? Porque no los destruyeron, porque se mezclaron con ellos, porque aprendieron sus costumbres y terminaron derramando la sangre de sus propios hijos. Y dice, y fueron profanados con sus obras y se prostituyeron, ¿cómo? Tras sus propias invenciones. Es exactamente lo que tenemos el día de hoy con la inteligencia artificial. La sociedad se está prostituyendo tras sus propias invenciones. Le da su corazón a un robot. Le da su corazón a una computadora. Tiene un chat con una persona, con una inteligencia artificial ficticia, amorosa. Hermanos, hay personas que han llegado a suicidarse por lo que les dice un robot. Jóvenes. Porque hacen de esto un Dios. Es horrible. Y es horrible tan solo mencionarlo. Pero esa es la realidad, eso es lo que está sucediendo. Pero dice, se prostituyeron tras sus propias invenciones. ¿Y qué sucedió? Dice, por tanto la ira del Señor fue encendida contra su pueblo y él aborreció su propia herencia. Y nosotros tenemos que acercarnos más a Dios. Y como ya lo mencionaba, ¿verdad? Una de nuestras hermanas decía, es que nosotros no usamos la inteligencia artificial, usamos la inteligencia espiritual. Es la sabiduría que viene de lo alto, es la sabiduría de Dios, es la verdadera inteligencia, la verdadera sabiduría. Nuestro cúmulo de información del internet, que tiene todo tipo de aberraciones y maldades, es algo horrible. Lo que está sucediendo en muchos aspectos con esta inteligencia artificial. Y nosotros no queremos que la ira se encienda contra nosotros, contra su pueblo. Esta es una advertencia para nosotros de no caer en las redes de esto. Porque esto es lo que genera. Vamos a 2 Timoteo, también ya lo platicábamos la vez pasada, 2 Timoteo 3. De en qué tiempo estamos viviendo, qué es lo que está sucediendo. Dice, conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, estamos en los tiempos peligrosos ahora en el 2025. Dice, porque los hombres serán amantes de sí mismos. ¿Robot qué es? Una imagen de uno mismo, a nuestra imagen. Amantes del dinero. ¿Por qué? Porque los robots nos van a traer mucho más auge económico y trabajando menos. Jactanciosos. Miren lo que he creado. Orgullosos. Blasfemos. Esta es mi creación. Yo soy el creador. No, nosotros no somos los creadores. Dios es el creador. Eso es una blasfemia. Desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural. Porque eso es lo que nos estamos haciendo. Nos estamos cada vez siendo menos humanos. Con tanto teléfono, con tanta pantalla, con tanta inteligencia artificial, con tantas redes sociales. Ya los jóvenes ya no saben ni cómo llevarse entre ellos, y mucho menos con los adultos. Implacables, calumniadores, sin control propio, salvajes. ¿Por qué? Porque son ataques horribles en el internet, en las redes sociales. Despreciadores de aquellos que son buenos. Traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios. De eso se tratan los robots, de eso se trata la inteligencia artificial, amar el placer. Que trabajen las máquinas. Nosotros vamos a disfrutar. Teniendo una apariencia exterior y de piedad. No, lo vamos a hacer por el bien de la humanidad y es para que todo funcione más y hacer más comida y alimentar a más gente con hambre, que se acabe el hambre, que haya paz, ¿verdad? A través de más armamento va a haber paz. Porque ya todos van a estar tranquilos, todos se van a calmar por sabiendo el potencial de estas armas, ¿verdad? Teniendo más comida nadie va a tener hambre, no va a haber abuso. Engañándonos a nosotros mismos como si la naturaleza humana fuera a cambiar por esta tecnología. Teniendo una apariencia exterior de piedad, pero negando el poder de la verdadera piedad. El reconocer a Dios, humillarnos delante de Él, conocerlo, tener una relación con Dios. Dice, pero en cuanto a ti, aléjate de todos esos. Eso es lo que viene. Pero ya está aquí, hermanos. Ya está aquí. Y tenemos que entender lo que es la inteligencia artificial, para no caer en este engaño. 1 Corintios 15, versículo 47. Porque aquí en este capítulo es el capítulo de la resurrección. ¿Y qué nos dice? Nos dice muchas cosas acerca de nuestra naturaleza. El apóstol Pablo dice, versículo 47, 1 Corintios 15,
Dice, el primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre es de silicón, con aluminio, con chips, ¿verdad? De capacidad de tantos gigabytes. No. No, el primer hombre es hecho de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos hechos de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. No está hablando de una creación más para abajo. No está hablando de ídolos, ya lo leímos, de los ídolos de madera, de piedra, de metal, de oro, de plata. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando acerca del propósito del ser humano, de la verdad de Dios, del plan de Dios. Dice que como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Nuestro propósito es ser como Dios. Es ser resucitado como Jesús. Ser uno de los hermanos de Jesús en el cielo, en el mar de vidrio. Estoy hablando del cielo físico, para regresar a la tierra y tomar posesión del reino de Dios. Ese es el propósito, es llegar a ser nacidos, hijos e hijas nacidos en la familia de Dios, en el reino de Dios. Por eso fuimos creados a su imagen, a su semejanza. Por eso dice la misma Biblia que todos somos hijos de Dios, porque estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero los hijos engendrados son hijos espirituales. Los demás son hijos físicos, con ese potencial. Y nos dice en el versículo 50, ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Entonces, ¿nosotros qué podemos darle a un robot? Si no es mentiras y maldad y muchísima capacidad, muchísima más capacidad de memorizar y cognitiva que la que tiene un ser humano. Eso sí lo podemos hacer. Pero ¿de qué nos sirve si todo son mentiras? Si todo es engaño, si todo es falsedad. No nos sirve de nada. De nada. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios y mucho menos el silicón y los chips. Dice, ni la corrupción hereda incorrupción. Todo eso es corruptible. Eso es lo que dice aquí. Nosotros, el propósito es llevar la imagen de aquel celestial. Vamos ahora a 2 de Corintios. 2 de Corintios 4. Dice en el versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen. Y la mayoría de los científicos que están trabajando en inteligencia artificial están trabajando en esto. No sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Ese es el problema. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros mismos, sus siervos, por amor a Jesús. Porque es Dios quien ordenó a la luz brillar de la oscuridad, quien brilló en nuestros corazones la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Pero dice en el versículo 7, ahora tenemos este tesoro, este potencial, esta maravillosa oportunidad de conectar con Dios en un nivel espiritual, real, verdadero, transformador. Dice, en vasos terrenales, de tierra, para que la supremacía del poder pueda ser de Dios y no de nosotros, no en vasos de silicón, no en ningún robot, no en ninguna cosa de esas. De hecho, por ahí va a venir el engaño. Eso es lo que va a suceder. El engaño va a venir a través de todas estas cosas. Vamos a Apocalipsis, para ir terminando. Vamos a ver algunas escrituras en Apocalipsis que hablan de esto. Porque esto de la inteligencia artificial es absolutamente el precursor de la marca de la bestia y de lo que viene prontamente. Dice en el versículo 11 de Apocalipsis 13. Está hablando acerca de la profecía. Esto viene y no es para asustarnos, sino para acercarnos más a Dios. Porque Dios nos puede proteger y nos va a proteger, nos va a dar la fuerza para pasar lo que tengamos que pasar. Pero dice aquí en el versículo 13, no, del versículo 11, perdón. Apocalipsis 13, 11, dice, y vi otra bestia. Y recordemos, esta es la visión que Dios el Padre le dio a Jesucristo y Jesucristo se la dio al apóstol Juan. Y dice, y otra bestia elevándose de la tierra y tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón.
¿Cómo está hablando como un cordero? ¿Quién es el cordero? El cordero de Dios es Jesucristo. Está hablando de un falso profeta. Dice, pero hablaba como un dragón. ¿Y quién es el dragón? El dragón es la serpiente antigua. Satanás, como dice en el capítulo 12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de él, y hace la tierra y aquellos que viven en ella adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Gobierno mundial, el rey del norte. Y dice, desempeña grandes maravillas. Así que incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y engaña a aquellos que viven en la tierra por medio de maravillas que les son dadas para desempeñar a la vista de la bestia, diciendo a aquellos que viven sobre la tierra que deberían hacer una imagen para la bestia, la cual tenía la herida de la espada y aún así estaba viva. Entonces va a haber una imagen hecha para la bestia. Y lo que estamos viendo con la inteligencia artificial y lo que hemos visto en tecnología, porque ahora ya no, el dicho de ver para creer ya ni siquiera es verdad. Porque hay tantos, y ustedes lo pueden ver en el YouTube, en muchas partes, pueden ver imágenes que parecen fidedignas, que parecen reales de alguna persona diciendo algo y ellos nunca lo dijeron. Pero ya, y ver para creer, ya no. Ya el engaño, ya no se puede creer nada de lo que estamos ni siquiera viendo con nuestros ojos en un video, porque puede ser una falsedad. Y ahora con hologramas y con toda esta inteligencia artificial y robots, vamos a ver lo que sucede. Una imagen para la bestia va a ser hecha y dice, le fue dado poder para dar un espíritu satánico a la imagen de la bestia. Dice, para que la imagen de la bestia también pudiera hablar. Un espíritu satánico, lo estamos viendo. Porque en otras versiones dice dando vida, pero no puede dar vida. No es vida, es un espíritu satánico. Porque los espíritus satánicos pueden poseer y pueden hablar a través de una persona. Pero le fue dado un poder para esto. Y dice, para hacer que todo aquel que no adore la imagen de la bestia sea muerto. ¿Por qué? Porque este va a ser el engaño más grande de todos los tiempos. Y dice, ya sea todos, a los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, los libres y los limitados, recibir una marca en su mano derecha o en su frente, para que nadie pueda tener la habilidad de comprar o vender, a menos que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Hay varias opciones, o la marca, o el nombre, o el número. Si no, ni comprar ni vender. Y dice, aquí está la sabiduría, aquel que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, porque su número es un número de hombre, y su número es 666. Y el 3 veces significa el completo, ¿verdad? Pero este 666 estamos hablando de, el número 6 es el número de hombre. Y estamos hablando de la perfección máxima humana, que se queda corta de la perfección de Dios, porque Dios hace todo con el número 7 o el número 8 que significa completo, pero el número 6 es el número de hombre. Aquí lo dice claro, un número de hombre, 666 es como que el hombre ya llegó a su máxima expresión. Ya llegó y no sabemos a qué vamos a llegar como humanidad, a culminar con todo ese avance tecnológico, con todas estas cosas acerca de la inteligencia artificial, pero ese número de la bestia, eso es lo que representa la culminación del conocimiento y los esfuerzos humanos. Apocalipsis 14. Porque eso puede causarnos cierta ansiedad o nerviosismo, pero vamos a ver lo que dice en el capítulo 14, porque Dios es justo, Dios es maravilloso. Y dice en el versículo 6, dice, vi otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno, para proclamar a aquellos que viven sobre la tierra y a toda nación y tribu e idioma y gente, a todos, para que todos escuchen. Dice, diciendo con una gran voz, teman a Dios y denle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha venido, y adoren a quien hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de aguas. Es lo que hemos estado leyendo en las escrituras, que debemos adorar a Dios, al creador, no a la creación, no a esta imagen de la bestia que va a hablar, que va a tener un espíritu satánico. No, que adoremos a Dios. Y dice, entonces otro ángel siguió diciendo, la gran ciudad Babilonia está caída por el vino de la ira de su fornicación, la cual ha dado a todas las naciones a beber, porque este gobierno va a ser mundial. Y un tercer ángel lo siguió diciendo con gran voz. Aquí hay una advertencia, ¿para quién? Para toda la tierra. Ya lo leímos.
a toda nación, toda tribu, todo idioma y toda gente. Dice el tercer ángel, dice a gran voz, si cualquiera adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es mezclado sin diluir en la copa de su ira y será atormentado en fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y del Cordero. Estaba hablando de una advertencia. Entonces esto tiene que suceder antes de que la marca sea impuesta. Es una advertencia de que no tomemos esa marca de la bestia. A toda nación, a todo pueblo, en todo idioma, a toda tribu, es lo que dice. Entonces va a haber una advertencia. Dice, y el humo de su tormento asciende en las eras de eternidad. No dice que son atormentados para siempre, dice el humo del tormento. ¿Por qué? Porque ahí va a ser echada la bestia y el falso profeta. Van a ser echados en ese lago de fuego. Dice, y aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, y todo el que reciba la marca de su nombre, no tiene descanso día y noche. ¿Por qué? Dice en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros adoremos a Dios, que adoremos al Creador. Vamos a Apocalipsis 19 para ver cómo termina todo esto. Apocalipsis 19. Y sabemos lo que dice aquí en los últimos capítulos de Apocalipsis. Sabemos que el reino de Dios vendrá y será establecido en la tierra. Apocalipsis 19, versículo 19. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra su ejército. ¿Por qué? Porque aún así no quieren adorar a Dios. Aún viendo que ya viene Jesús del cielo. Dice, la bestia fue tomada y con él el falso profeta quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y a aquellos que adoraron su imagen. Esos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre. Y el resto fue muerto por la espada de quien se sienta sobre el caballo. O sea que ellos dos, la bestia y el falso profeta, fueron echados en el lago de fuego y azufre y fueron muertos de esa manera. El resto fue muerto de otra manera. No van a estar en un lago quemándose para siempre. Eso, el infierno ardiente existe. El tormento eterno para un ser humano carnal, de carne y hueso, no existe. Porque un ser humano, un hombre o una mujer no puede vivir para siempre, y mucho menos en un lago de fuego. Pero dice, el resto fue muerto por la espada de quien se sienta sobre el caballo, la misma espada que sale de su boca, y todas las aves fueron llenas con sus carnes. Así termina todo esto. Así termina todo esto. Y en el siguiente capítulo, Apocalipsis 20, la última escritura, versículo 4 dice, y vi tronos de los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos. ¿Y qué sucede con ellos? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Que nosotros nos acerquemos a Dios, que lo conozcamos, que estemos unidos a Él, que tengamos una relación con Él, que no seamos engañados por esta inteligencia artificial, que no nos vayamos tras las cosas a nuestra imagen, que nosotros recordemos que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos un propósito maravilloso para poder estar en el reino de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Por eso, cuando estamos hablando a nuestra imagen, lo más importante es recordar que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y hemos visto en este mensaje y en el pasado cómo todas estas cosas son invenciones de hombre, cómo son mentira, cómo son vanidad, cómo son falsedad, y que no nos dejemos engañar por este tipo de tecnología, que no nos dejemos engañar por este tipo de cosas, que temamos a Dios y que nos acerquemos a Dios. Ahora, conforme vamos viendo que los engaños van multiplicándose exponencialmente. Así que vamos a terminar aquí con este mensaje de a nuestra imagen, y después ya continuaremos con otro tema, pero no nos dejemos engañar por este tipo de tecnología, porque no nos va a llevar a la verdad. La verdad está solamente en la Biblia, solamente en la palabra de Dios.